El pueblo de San Felipe de los Montes se alzaba al pie de una cordillera oscura, envuelto en un aire de misterio que los lugareños parecían respirar desde la cuna. Aunque su belleza era innegable, las sombras de sus bosques y la densidad de su niebla albergaban secretos que solo unos pocos se atreverían a mencionar en voz alta. La historia comenzó con una carta anónima enviada al periodista Eduardo Gálvez. La misiva, escrita con una caligrafía temblorosa y manchada de lo que parecía ser cera negra, le hablaba de una serie de muertes inexplicables que habían azotado el pueblo. La carta insinuaba la presencia de una bruja, cuya existencia había sido confirmada a través de testimonios reales y eventos que desafiaban cualquier explicación racional, movido por la curiosidad y una creciente necesidad de escapar del tedio de la ciudad. Eduardo decidió viajar al lugar. Con su grabadora y cuaderno en mano, se prometió descubrir la verdad tras los rumores de San Felipe. Lo que encontró, sin embargo, cambiaría su vida para siempre. Al llegar, el periodista fue recibido con una mezcla de recelo y hospitalidad típica de las comunidades rurales. El dueño de la posada donde se alojó, don Arturo, le advirtió que no se involucrara demasiado en los asuntos del pueblo. «Aquí las cosas no son como en la ciudad», dijo don Arturo con un tono grave. «Hay cosas que es mejor dejar en paz». Esa noche, mientras tomaba notas en su habitación, Eduardo escuchó por primera vez un sonido que describiría como un lamento ahogado proveniente del bosque. Aunque lo atribuyó al viento o a un animal nocturno, una inquietud inexplicable se instaló en su pecho. A la mañana siguiente, comenzó a entrevistar a los habitantes. Una anciana llamada Doña Felisa fue la primera en hablar abiertamente. Hace 20 años, una mujer llamada Emilia llegó al pueblo. Contó con voz susurrante. Decían que había venido a huir de algo, pero pronto empezaron a pasar cosas extrañas. Animales muertos, cosechas que se pudrían de la noche a la mañana, y después, las desapariciones. Emilia, según doña Felisa, era una mujer hermosa y reservada que vivía en una cabaña al borde del bosque. Algunos afirmaban haberla visto realizar rituales extraños, siempre bajo la luz de la luna. Aunque nunca fue acusada formalmente, su presencia se convirtió en el centro de todas las sospechas. Un día, la cabaña fue incendiada por un grupo de hombres del pueblo, pero cuando revisaron los restos, no encontraron ningún rastro de Emilia. A medida que Eduardo recopilaba testimonios, las historias se volvían más perturbadoras. Un joven pastor habló de corderos que desaparecían sin dejar rastro, solo para reaparecer, con marcas talladas en sus pieles. Una madre relató cómo su hija había despertado una noche gritando, afirmando que una mujer sin ojos la observaba desde el rincón de su habitación. Lo que más llamó la atención de Eduardo fue el testimonio de un hombre llamado Samuel, quien aseguró haber enfrentado a Emilia en persona. «Era una noche sin luna», narró Samuel, con los ojos perdidos en el suelo. «Yo estaba cazando en el bosque cuando la vi. Estaba de pie junto a un árbol, murmurando palabras que no entendía. Intenté apuntarle con mi escopeta, pero mi cuerpo no respondía. Solo recuerdo sus ojos, negros como el abismo». Samuel aseguró que desde aquel encuentro había sido atormentado por pesadillas y una extraña enfermedad que ningún médico podía diagnosticar. Una noche, incapaz de resistir la curiosidad, Eduardo decidió explorar el bosque donde supuestamente se había levantado la cabaña de Emilia. Equipado con una linterna y su grabadora, se adentró en la oscuridad. El aire era denso y el silencio opresivo, roto solo por el crujir de sus pasos sobre las hojas secas. Después de caminar durante horas, encontró lo que parecían ser restos de una estructura calcinada. Entre las cenizas, notó un círculo de piedras con símbolos tallados que no logró reconocer. Mientras grababa sus observaciones, un escalofrío recorrió su espalda. Un susurro le heló la sangre. «¿Por qué has venido?» Eduardo se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Convenciéndose de que era su imaginación, continuó investigando. Sin embargo, los susurros se hicieron más intensos y cercanos.
En un momento de desesperación, corrió de regreso al pueblo, dejando atrás su grabadora. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y terror. Eduardo comenzó a experimentar pesadillas recurrentes, en las que una figura femenina lo observaba desde las sombras. En el pueblo, las cosas también se complicaron. Los animales se comportaban de forma errática, y las noches parecían más largas y más frías. Un grupo de aldeanos, temiendo que la presencia de Eduardo hubiera despertado algo, exigió que se fuera. Pero antes de partir, Eduardo recibió un sobre con su grabadora, que había sido encontrada en el bosque. Cuando reprodujo el contenido, su corazón se detuvo. Además de sus propias palabras, se escuchaban susurros en un idioma desconocido, seguidos por un grito aterrador que no recordaba haber emitido. De regreso en la ciudad, Eduardo intentó escribir sobre su experiencia, pero las palabras nunca parecieron suficientes. Finalmente, guardó la grabadora en un cajón, jurándose no volver a escucharla. Sin embargo, una noche, mientras dormía, el aparato se encendió por sí solo, reproduciendo un único mensaje. Aún no has visto nada. Desde entonces, Eduardo ha sido atormentado por sombras que solo él puede ver y susurros que nunca cesan. Aunque trata de advertir a otros sobre los peligros de San Felipe de los Montes, nadie le cree. Pero él sabe la verdad. Algunas historias no están destinadas a ser contadas. Era una noche oscura de octubre, cuando 4 amigos decidieron experimentar con lo desconocido. Clara, David, Julia y Marcos, todos estudiantes universitarios, eran fanáticos de las historias de terror y habían escuchado rumores sobre un antiguo ritual que se decía podía invocar a los espíritus del más allá. El ritual, conocido como el llamado del umbral, requería ser realizado exactamente a la medianoche, en un lugar desprovisto de luz natural. El lugar perfecto, una cabaña abandonada en medio del bosque, a las afueras de la ciudad. La preparación fue sencilla, pero escalofriante. Necesitaban velas negras, un espejo viejo, sal para trazar un círculo protector y un libro de hechizos que Clara había encontrado en una tienda de antigüedades. Aunque el propietario de la tienda le advirtió que no usara el libro a la ligera, Clara pensó que era parte del marketing para vender la reliquia. Cuando llegaron a la cabaña, la luna estaba cubierta por nubes densas, y el viento susurraba entre los árboles como si estuviera vivo. Encendieron las velas, trazaron el círculo de sal y colocaron el espejo en el centro. Clara comenzó a leer las palabras del libro, mientras los demás la seguían con una mezcla de fascinación y temor. Al principio, nada sucedió. David se burló del ritual, diciendo que todo era una pérdida de tiempo. Sin embargo, justo cuando Clara pronunció la última frase, las velas comenzaron a parpadear violentamente, y una corriente helada llenó la habitación. El espejo, hasta entonces inerte, reflejó algo que no estaba en la sala. Una figura oscura de ojos rojos que los observaba fijamente. Marcos, aterrorizado, intentó salir del círculo protector, pero Clara lo detuvo a tiempo. El libro había sido claro. Abandonar el círculo antes de cerrar el ritual podía ser fatal. Julia, con la voz temblorosa, pidió que terminaran con aquello, pero Clara no sabía cómo deshacer el hechizo. La figura del espejo comenzó a moverse, primero lentamente, luego con movimientos rápidos y erráticos, como si buscara una salida. Las velas se apagaron de repente, dejando la sala en completa oscuridad. Entonces lo oyeron, un susurro profundo y gutural que provenía de todas partes. Desesperados, los amigos comenzaron a recitar cualquier oración que recordaban. Clara intentó leer hacia atrás las palabras del libro, con la esperanza de revertir el ritual. Finalmente, cuando repitió la frase final al revés, el espejo se rompió en 1000 pedazos con un grito desgarrador que llenó el aire. Cuando se encendió la luz de la linterna de Marcos, se dieron cuenta de que no estaban solos. Las marcas de manos, grandes y deformes, estaban impresas en las paredes de la cabaña, y un olor a azufre impregnaba el aire.
sin decir una palabra. Recogieron sus cosas y huyeron. Aunque lograron salir ilesos, el evento los marcó para siempre. Clara quemó el libro al día siguiente, pero todos ellos seguían sintiendo que algo los vigilaba. Años después, David confesó que todavía veía la figura en sus sueños, y Julia aseguró haber escuchado el mismo susurro gutural en su casa. Ninguno de ellos regresó a la cabaña, pero todos coincidieron en algo. Hay cosas que es mejor no invocar, porque una vez que abres una puerta al otro lado, no siempre se puede cerrar.